Cuando intentamos levantarnos de una silla y descubrimos que necesitamos impulsarnos con las manos, muchos pensamos que simplemente estamos envejeciendo, y que ya no hay nada que hacer. Pero si la idea que esa pérdida difusa no siempre es una consecuencia inevitable de la edad, si el verdadero problema estuviera relacionado con algo que consume todos los días, o incluso con aquello que ha dejado de consumir durante años. Lo que está a punto de descubrir puede transformar la manera en que entiende el funcionamiento de sus músculos y dar una nueva oportunidad para recuperar fuerza, estabilidad y independencia. Incluso si ya ha cumplido 70, 80 o hasta 90 años, mi buenas, mi querida comunidad, soy el Dr. Carlos y me alegra profundamente que hoy esté aquí. Antes de continuar, quiero pedir que permaneáis que conmigo hasta el final, porque la información que compartiré hoy está respaldada por evidencia científica y puede marcar una enorme diferencia en calidad de vida. Hablemos de las fuentes de proteína más poderosas para fortalecer las piernas, proteger los músculos y mantener la autonomía durante el paso de los años. Y lo más importante es que descubrirá porque nunca es de más tarde para empezar a cuidar su masa muscular. Muchas personas creen que, al llegar a cierta edad, los músculos simplemente dejan de responder y que la debilidad forma parte natural del envejecimiento. Sin embargo, esa idea no refleja toda la realidad. Los músculos no desaparecen únicamente porque pasan los años. En muchos casos comienzan a deteriorarse porque dejan de recibir los nutrientes adecuados para mantenerse fuertes y activos. La excelente noticia es que este proceso puede ralentizarse e incluso mejorar cuando se toman las decisiones correctas. Antes de profundizar en este tema, quiero pedirle un pequeño favor. Si valora recibir información médica seria, clara y explicada en nuestro idioma, suscríbase al canal y regalinos un me gusta. Si este contenido le resulta útil, cada apoyo nos permite llegar a miles de personas mayores que también necesitan conocer estas recomendaciones para vivir con más salud y confianza. Ahora imagine una escena muy común. Son las 7 de la mañana. Abre los ojos y, antes de poner los pies en el suelo, siente las piernas pesadas, como si cargaran un enorme peso. Se sienta lentamente en el borde de la cama, y necesita apoyarse con fuerza en los brazos para poder ponerse de pie. Camina hacia el baño, y no de que las rodillas protestan con cada paso. Más tarde, al intentar sacar una ala del mueble inferior de la cocina, duda antes de agacharse porque teme no poder levantarse con facilidad o perder el equilibrio. Si alguna de estas situaciones le resulta familiar, quiero que sepa que no está solo. Millones de adultos mayores en toda América Latina experimentan exactamente lo mismo cada mañana. Desde México hasta Argentina, pasando por Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela y muchos otros países, esta realidad afecta a hombres y mujeres que desean seguir siendo independientes. Lo más importante es entender que esto no ocurre porque usted haya hecho algo mal. Simplemente, durante muchos años nadie explicó con claridad que sucede realmente dentro del cuerpo cuando envejecemos. En medicina existe un nombre para este proceso, sarcopenia, aunque el término parezca complicado, su significado es sencillo. Se trata de la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular que aparece con el paso del tiempo cuando no se toman medidas para prevenirla. A partir de los 50 años, el organismo puede perder entre un 1 y un 2% de músculo cada año. Después de los 60, esa disminución puede acelerarse todavía más si no existe una alimentación adecuada ni actividad física suficiente. Sin embargo, aquí encontramos una de las noticias más esperanzadoras de todo este tema. La sarcopenia no es una condena inevitable. En una gran cantidad de casos, está estrechamente relacionada con la calidad de la alimentación, especialmente con el consumo
insuficient de proteínas de alto valor biológico. En otras palabras, el cuerpo muchas veces deja de const. Your musculo porque no recibe los materiales necesarios para hacerlo. En este video descubrirá 5 fuentes de proteína extraordinariamente eficaces para ayudar a conservar la fuerza, proteger sus músculos y mantener la independencia durante muchos años más. Pero antes de comenzar con esa lista, es fundamental comprender por qué la proteína desempeña un papel tan decisivo en el funcionamiento del cuerpo y por qué, precisamente después de los 60 años, se vuelve mucho más importante de lo que la mayoría imagina. Piensa en su cuerpo como un automóvil de alta calidad que lo ha acompañado durante toda una vida. Es vehículo ha recorrido miles de kilómetros enfrentando trabajo, responsabilidades, alegrías, dificultades y experiencias inolvidables. Aunque ha sido construido con materiales resistentes, llega un momento en que necesita un mantenimiento más cuidadoso. Requiere combustible de media calidad, revisiones constantes y el reemplazo oportuno de algunas piezas para seguir funcionando de forma segura. Exactamente lo mismo ocurre con nuestro organismo cuando avanzamos en edad. Entre todas las estructuras del cuerpo, hay una que comienza a deteriorar silenciosamente si no recibe la atención adecuada, el músculo. Es el tejido que le permite levantarse de una silla, subir escaleras, caminar con estabilidad, mantener el equilibrio y realizar tareas cotidianas sin depender de otras personas. Cuando la masa muscular disminuye, cada movimiento exige un esfuerzo mayor y actividades que antes parecían sencillas empiezan a convertirse en verdaderos desafíos. Aquí es donde entra en escena la proteína. Muchas personas escuchan esa palabra y piensan únicamente en deportistas o personas que entrenan en un gimnasio, pero la realidad es completamente diferente. La proteína representa el principal material de construcción del cuerpo humano. Cada músculo necesita un suministro constante de aminoácidos para reparar después del esfuerzo diario, mantener su tamaño y crear nuevas fibras musculares cuando es necesario. Imagine que desea construir una casa sólida. Puede tener los mejores planos del mundo, trabajadores experimentados y herramientas modernas, pero si nunca ligan los ladrillos, la construcción simplemente no avanzará. Lo mismo sucede con los músculos. Sin suficientes proteínas de buena calidad, el organismo no dispone de los componentes necesarios para mantenerlos fuertes. Poco a poco comienza a perder volumen, disminuye la fuerza y también se reduce la capacidad para responder con rapidez ante cualquier movimiento. Esta pérdida no solo afecta la movilidad, también aumenta el riesgo de caídas, fracturas, hospitalizaciones y dependencia. Una musculatura fuerte protege de las articulaciones, mejora la postura, facilita el equilibrio y permite conservar una vida activa durante muchos más años. Por eso, cuidar el músculo significa cuidar prácticamente todo el cuerpo. Existe además una realidad que sorprende a muchas personas. Mientras algunos creen que las necesidades de proteína disminuyen con la edad, la ciencia demuestra exactamente lo contrario. Diversas investigaciones publicadas en revistas médicas de gran prestigio, como el Journal of the American Medical Association y el American Journal of Clinical Nutrition indican que los adultos mayores suelen necesitar entre 1, 2 y 6 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. En comparación, un adulto joven generalmente requiere alrededor de 0,8 gramos por kilogramo. ¿Qué significa esto en términos sencillos? Que precisamente cuando el cuerpo envejece necesita una mayor cantidad de proteína para conservar su fuerza. El motivo es muy interesante. Con el paso de los años, los músculos pierden parte de su capacidad para aprovechar eficientemente las proteínas que consumimos. Es como si el motor de un automóvil antiguo necesitara un combustible de media calidad para ofrecer el mismo rendimiento que tenía cuando era nuevo.
Por esa razón, no basta con comer cualquier alimento rico en proteínas. También es importante elegir aquellas fuentes que aportan todos los aminoácidos esenciales y que el organismo pueda utilizar con facilidad. Esa elección puede marcar una enorme diferencia entre conservar la independencia o comenzar a depender cada vez más de la ayuda de otras personas. Además, hay un detalle que pocas veces se explica con suficiente claridad. No todas las proteínas actúan igual dentro del cuerpo. Algunas contienen una combinación completa de aminoácidos esenciales, mientras que otras necesitan combinarse con diferentes alimentos para ofrecer el mismo beneficio. Conocer esta diferencia le permitirá aprovechar mucho mejor cada comida y dar a sus músculos exactamente lo que necesitan para mantenerse activos. A continuación comenzaremos nuestro recorrido por las 5 fuentes de proteína más poderosas respaldadas por la ciencia. Empezaremos con un alimento que probablemente ya tiene en su cocina y que durante muchos años fue injustamente criticado por ideas que hoy han sido ampliamente desmentidas por la investigación moderna. Lo que descubrir sobre este alimento puede hacer que vuelva a verlo con ojos completamente diferentes. Durante décadas, millones de personas evitaron consumir este alimento por miedo a que perjudicara su corazón. Se recomendaba retirar la yema y quedarse únicamente con la clara, creyendo que el colesterol presente en el huevo representaba un peligro importante para la salud cardiovascular. Sin embargo, la ciencia ha evolucionado y hoy contamos con investigaciones mucho más completas que han cambiado esa percepción de forma significativa. El alimento que ocupa el quinto lugar en nuestra lista es el huevo entero, sí exactamente como lo escucha, con su clara y también con su yema. Lo que durante años fue motivo de preocupación hoy es reconocido como una de las fuentes de proteína de mayor calidad disponibles para personas de todas las edades, especialmente para quienes desean conservar su masa muscular después de los 60 años. Un amplio metaanálisis publicado en el British Medical Journal analizó información procedente de cientos de miles de personas y concluyó que el consumo moderado de huevos enteros no aumenta el riesgo cardiovascular en adultos sanos. Más aún, en muchos adultos mayores los beneficios nutricionales superan ampliamente cualquier preocupación que durante años generó el colesterol dietético cuando se consume dentro de una alimentación equilibrada. Porque el huevo resulta tan valioso para los músculos, la respuesta está en su extraordinaria composición. Contiene los 9 aminoácidos esenciales que el organismo necesita para fabricar y reparar tejido muscular, pero que no puede producir por sí mismo. Esto significa que cada huevo aporta un perfil proteico completo, convirtiéndose en uno de los alimentos con mayor valor biológico que existen. Piensa nuevamente en los músculos como una construcción. Si faltan algunos ladrillos, la obra nunca podrá terminarse correctamente. Con muchos alimentos ocurre precisamente eso, aportan parte de los aminoácidos necesarios, pero no todos. En cambio, el huevo entrega el conjunto completo, permisión, do que el organismo disponga de todos los elementos necesarios para reparar las fibras musculares dañadas por la actividad diaria. Pero existe otro componente que convierte al huevo en un auténtico aliado para el envejecimiento saludable. La yema contiene una cantidad importante de leucina, un aminoácido que actúa como un verdadero interruptor biológico. Cuando lega suficiente leucina al músculo, el organismo recibe la señal para iniciar la síntesis de nuevas proteínas musculares. En otras palabras, la leucina le dice al músculo que es momento de repararse, fortalecerse y crecer. Además de favorecer la masa muscular, la yema también proporciona colina, un nutriente fundamental para el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. Mantener niveles adecuados de colina puede contribuir
Your al buen desempeño de la memoria. La concentración y otras funciones cognitivas que también merecen atención durante el envejecimiento. Desde un punto de vista práctico, muchas personas mayores pueden beneficiarse al incluir entre 2 y 4 huevos enteros por semana, siempre que su médico no haya indicado una restricción específica debido a alguna condición particular. Preparaciones sencillas como huevos cocidos, escafados o pochados, ayudan a conservar mejor sus nutrientes sin añadir un exceso de grasas provenientes de frituras. Naturalmente, cada organismo es diferente. Quienes padecen enfermedades renales, colesterol muy elevado, diabetes y otras condiciones médicas deben consultar con su profesional de salud antes de realizar cambios importantes en su alimentación. La información general nunca sustituye una evaluación personalizada. Ahora que hemos descubierto por qué un alimento tan común merece un lugar destacado dentro de una estrategia para conservar la fuerza muscular, es momento de avanzar hacia la siguiente posición. Nuestra lista. En el número 4 encontramos un alimento que no solo aporta proteína de excelente calidad, sino que además combate uno de los enemigos más silenciosos del envejecimiento, la inflamación crónica. Y cuando comprenda cómo actúan sus nutrientes sobre los músculos, el cerebro y el corazón, entenderá por qué tantos especialistas lo consideran uno de los alimentos más completos que puede incorporar a su dieta. El cuarto lugar de nuestra lista pertenece al pescado azul, un alimento que reúne beneficios difíciles de encontrar en otra fuente de proteína. Salmón, sardinas, atún, caballa y herring forman parte de este grupo que, además de ayudar a mantener la masa muscular, protege el corazón, favorece el funcionamiento del cerebro y contribuye a reducir procesos inflamatorios que afectan al organismo con el paso de los años. No es casualidad que aparece, con tanta frecuencia, en las recomendaciones de médicos y nutricionistas de todo el mundo. La primera razón por la que el pescado azul merece esta posición es su excel en calidad proteica. Al igual que el huevo, contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para reparar y construir músculo. Esto significa que cada porción proporciona una base sólida para conservar la fuerza y disminuir el impacto de la pérdida muscular asociada con la edad. Sin embargo, su verdadero valor va mucho más allá del contenido de proteína. Lo que realmente distingue al pescado azul es su extraordinaria concentración de ácidos grasos omega 3. Estos nutrientes han sido estudiados durante décadas por sus efectos positivos sobre numerosos sistemas del cuerpo humano. Entre sus beneficios más importantes destaca su capacidad para disminuir la inflamación crónica de bajo grado, un proceso silencioso que suele aumentar con el envejecimiento y que contribuye al deterioro de músculos, articulaciones, vasos sanguíneos e incluso del cerebro. Imagine esa inflamación como una pequeña llama que permanece encendida durante años. No provoca un dolor intenso de un día para otro, pero poco a poco va dañando diferentes tejidos del organismo. Esa inflamación persistente favorece la pérdida de fuerza, dificulta la recuperación muscular y puede acelerar el desarrollo de la sarcopenia. Los omega 3 actúan como un aliado que ayuda a controlar ese proceso, creando un ambiente mucho más favorable para que los músculos puedan mantenerse fuertes. Diversos estudios publicados en el American Journal of Clinical Nutrition han demostrado que un consumo adecuado de omega 3 reduce marcadores inflamatorios importantes y mejora la capacidad del músculo para responder a la proteína que recibe. En otras palabras, no solo aportan nutrientes valiosos, sino que también ayudan a que el organismo aproveche mejor las proteínas presentes en la alimentación diaria. Existe una investigación especialmente interesante realizada por científicos de la Universidad de Aberdeen, en Escocia. Durante 18 semanas, un grupo de adultos mayores consumió suplementos de omega 3 derivados del pescado. Al finalizar el estudio,
los investigadores observaron un aumento significativo en la síntesis de proteínas musculares en comparación con quienes no recibieron el suplemento. Esto significa que los músculos respondían con mayor eficacia al estímulo nutricional favoreciendo su mantenimiento y fortalecimiento. Podemos imaginar que los omega-3 mejoran la comunicación entre la alimentación y el músculo. Es como si aumentaran la sensibilidad de las fibras musculares para captar el mensaje de crecimiento y reparación enviado por la proteína. Esa combinación resulta especialmente valiosa después de los 60 años, cuando el organismo ya no responde con la misma rapidez que durante la juventud. Las recomendaciones científicas suelen indicar el consumo de al menos 2 porciones de pescado azul por semana, aproximadamente 150 gramos cada una. Esta cantidad permite obtener una buena dosis de proteína de alta calidad junto con niveles adecuados de omega-3 para apoyar la salud muscular y cardiovascular. Si el pescado fresco resulta costoso o difícil de conseguir, existe una excelente alternativa que muchas veces pasa desapercibida. Las sardinas enlatadas al natural o conservadas en agua mencionan prácticamente el mismo contenido de proteínas y ácidos grasos saludables que el pescado fresco. Además, representan una opción económica, fácil de almacenar y muy práctica para incluir en diferentes comidas. Ahora bien, aunque el pescado azul ofrece enormes beneficios, aún no hemos llegado a una de las fuentes de proteína más importantes para nuestra cultura. En la siguiente posición descubriremos un alimento presente de 6 generaciones en millones de hogares latinoamericanos. Lo más interesante es que muchas personas lo consumen con frecuencia, pero desconocen el secreto que permite convertirlo en una proteína completa y mucho más poderosa para proteger los músculos. Durante el envejecimiento, el tercer lugar de nuestra lista pertenece a un grupo de alimentos que ha acompañado la alimentación de nuestras familias durante generaciones. Han estado presentes en la mesa de nuestros abuelos, forman parte de innumerables recetas tradicionales y, durante mucho tiempo, fueron considerados simplemente una opción económica para alimentar a la familia. Sin embargo, la investigación científica actual ha demostrado que estos alimentos poseen un valor nutricional mucho mayor del que muchas personas imaginaban. Hablamos de los legumbres, frijoles, lentejas, garbanzos, habas, chícharos y todas sus variedades. Cada una de ellas representa una fuente importante de proteína vegetal, además de aportar fibra, hierro, folate, magnesio, potasio y numerosos micronutrientes esenciales para el correcto funcionamiento del organismo. Una porción aproximada de 200 gramos de lentejas cocidas puede proporcionar cerca de 18 gramos de proteína, convirtiéndose en una excelente alternativa para quienes desean fortalecer su alimentación sin recurrir exclusivamente a productos de origen animal. Pero sus beneficios no terminan ahí. La fibra presente en los legumbres favorece la salud digestiva, ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre y contribuye a mantener una sensación de saciedad durante más tiempo. Esto resulta especialmente útil para los adultos mayores que buscan conservar un peso saludable mientras cuidan su masa muscular. Un estudio publicado en la revista Nutrients encontró que los adultos mayores que consumían legumbres de manera regular presentaban mayor masa muscular, mayor función física y un menor riesgo de desarrollar fragilidad relacionada con el envejecimiento. Además, varios participantes mostraron mayores indicadores de salud metabólica y un funcionamiento cognitivo más favorable en comparación con quienes los consumían con menor frecuencia. Sin embargo, existe un detalle muy importante que muchas personas desconocen. Aunque los legumbres contienen una cantidad considerable de proteína, por sí solos no ofrecen todos los aminoácidos esenciales en las proporciones ideales. Esto significa que se consideran proteínas incompletas. Pero aquí aparece una de las mayores demostraciones de la sabiduría
culinaria transmitida por nuestros antepasados. Desde hace siglos, en prácticamente toda América Latina, los legumbres se combinan de manera natural con cereals como el arroz, el maíz o el trigo. Lo que nuestras abuelas hacían siguiendo la tradición hoy tiene una sólida explicación científica. Cuando ambos alimentos se consumen juntos, los aminoácidos que faltan en uno son aportados por el otro, formando una proteína completa de excelente calidad nutricional. Por eso platos tan tradicionales como arroz con frijoles, arroz con lentejas, gallo pinto, casamiento, feijão con arroz, tacu o muchas otras recetas típicas representan mucho más que una costumbre gastronómica. Constituyen una combinación inteligente que permite obtener proteínas de alta calidad utilizando alimentos sencillos, accesibles y profundamente ligados a nuestra cultura. Si desea aprovechar al máximo sus beneficios, los especialistas suelen recomendar incluir legumbres al menos 3 veces por semana dentro de una alimentación equilibrada. Pueden incorporarse en sopas, ensaladas, guisos, cremas o como acompañamiento de diferentes platos principales, siempre procurando mantener una buena variedad. Algunas personas evitan consumirlos porque experimentan gases o molestias digestivas. Afortunadamente, existe una solución más sencilla. Dejarlas en remojo durante al menos 8 horas antes de cocinarlas y desechar completamente esa agua ayuda a eliminar gran parte de los compuestos responsables de la fermentación intestinal. Este pequeño cambio mejora notablemente la digestión sin reducir sus propiedades nutricionales. También es recomendable cocinarlas completamente y comens, con porciones moderadas si hace tiempo que no forman parte habitual de la dieta. De esta manera, el sistema digestivo puede adaptarse progresivamente y aprovechar todos sus beneficios. Hasta ahora hemos conocido 3 extraordinarias fuentes de proteína capaces de apoyar la salud muscular durante el envejecimiento. Sin embargo, aún quedan 2 posiciones en nuestra lista. La siguiente corresponde a una proteína animal ampliamente estudiada por la ciencia y reconocida por su extraordinario contenido de leucina, el aminoácido responsable de activar la construcción muscular. Además, descubrirá un error muy frecuente que muchas personas cometen al distribuir sus proteínas durante el día y que puede estar limitando los resultados que esperan obtener, incluso cuando creen estar alimentándose correctamente. El segundo lugar de nuestra lista corresponde a una de las fuentes de proteína más recomendadas por especialistas en nutrición y salud muscular. Se trata del palo y el pavo, especialmente sus cortes más magros, como la pechuga. Estos alimentos destacan no solo por aportar una gran cantidad de proteína de excelente calidad, sino también porque contienen muy poca grasa saturada, lo que los convierte en una opción ideal para quienes desean fortalecer sus músculos mientras cuidan su salud cardiovascular. Una porción de aproximadamente 100 gramos de pechuga de palo cocida proporciona entre 30 y 31 gramos de proteína de alto valor biológico. Esto significa que el organismo puede digerirla, absorberla y utilizarla con gran eficiencia para reparar las fibras musculares y favorecer la conservación de la masa muscular. Después de los 60 años, cuando el cuerpo pierde parte de su capacidad para reconstruir el músculo, disponer de una proteína fácilmente aprovechable adquiere un valor enorme. Pero existe otro motivo por el cual el palo y el pavo ocupan un lugar tan importante dentro de esta clasificación. Ambos contienen una elevada concentración de leucina, el aminoácido que funciona como el principal activador de la síntesis de proteínas musculares. Si recuerda lo que hemos comentado anteriormente, la leucina actúa como una señal que le indica al músculo que es momento de iniciar el proceso de reparación y crecimiento. Sin esa señal, incluso una buena alimentación puede resultar menos efectiva. Diversos estudios publicados en el International Journal of Sport, Nutrition and Exercise Metabolism
han demostrado que los adultos mayores necesitan alcanzar aproximadamente 2 gramos y medio de leucina en cada comida para estimular de manera óptima la construcción muscular. Una porción adecuada de pechuga de pollo o de pavo permite acercarse fácilmente a ese objetivo, convirtiéndose en una herramienta nutricional más eficaz para combatir la pérdida de fuerza relacionada con la edad. Sin embargo, aquí aparece un aspecto que muchas personas pasan por alto. No basta con consumir suficiente proteína al finalizar el día. La forma en que se distribuye a lo largo de las diferentes comidas también influye de manera importante en la respuesta del músculo. Muchos adultos mayores desayunan únicamente café con pan, almuerzan una pequeña cantidad de proteína, y concentran casi toda su ingesta durante la cena. Aunque parezca una estrategia razonable, la evidencia científica indica que no es la más eficiente. Las investigaciones dirigidas por el Dr. Douglas Patton Jones de la Universidad de Texas muestran que el músculo aprovecha mucho mejor la proteína cuando ésta se reparte de forma equilibrada entre el desayuno, el almuerzo y la cena. En lugar de consumir una gran cantidad de una sola vez, resulta más beneficioso ofrecer al organismo porciones similares en cada comida principal. Imagine que una persona necesita alrededor de 90 gramos de proteína al día según su peso corporal y las recomendaciones médicas. En lugar de ingerir 60 gramos durante la cena y cantidades más pequeñas en el resto del día, obtendrá mejores resultados si consume aproximadamente 30 gramos en cada comida. De esta manera, el músculo recibe varios estímulos de construcción distribuidos durante la jornada, favorecen una respuesta mucho más constante. Incorporar pollo o pavo en un desayuno rico en proteínas, añadir una porción adecuada durante el almuerzo y volver a incluirlo en la cena puede marcar una diferencia notable en la conservación de la fuerza y la movilidad. Son pequeños cambios que, mantenidos con regularidad, ofrecen beneficios acumulativos más importantes con el paso del tiempo. Hasta este momento hemos recorrido 4 extraordinarias fuentes de proteína capaces de fortalecer el organismo y apoyar un envejecimiento más saludable. Sin embargo, todavía falta descubrir la que ocupa el primer lugar, aquella que la evidencia científica considera la más eficaz para combatir la sarcopenia y estimular la síntesis muscular en adultos mayores. Pero antes de revelarla, es necesario comprender un concepto que muy pocas personas conocen y que explica por qué, en ocasiones, alguien puede alimentarse correctamente y aún así seguir perdiendo fuerza. Es fenómeno recibe el nombre de resistencia anabólica, y entenderlo será la clave para descubrir por qué la proteína número 1 ocupa un lugar tan especial dentro de esta clasificación. La resistencia anabólica es uno de los conceptos más importantes para comprender el envejecimiento muscular y, al mismo tiempo, uno de los menos conocidos fuera del ámbito científico. Muchas personas mayores se esfuerzan por alimentarse mejor, incluyen alimentos ricos en proteínas en sus comidas e incluso intentan mantenerse activas. Sin embargo, a pesar de todo ese esfuerzo, sienten que sus piernas continúan perdiendo fuerza, que levantarse de una silla sigue siendo difícil, y que el cansancio aparece cada vez con mayor facilidad. La explicación no siempre está en la cantidad de proteína que consumen, sino en la forma en que el músculo responde a ella. Durante la juventud, las fibras musculares reaccionan con rapidez cuando reciben proteínas de buena calidad. Los aminoácidos ligan al músculo y este activa inmediatamente los procesos responsables de reparar los tejidos y construir nuevas fibras musculares. Es un sistema muy eficiente que permite recuperarse con facilidad después de realizar actividad física o simplemente mantener una buena masa muscular con una alimentación equilibrada. Sin embargo, conforme pasan los años, esa capacidad empieza a disminuir. El músculo se vuelve menos sensible al estímulo que produce la proteína. Es como si necesitara escuchar un mensaje mucho más fuerte para reaccionar de la misma manera que antes.
A est fenomeno los especialistas lo llaman resistencia anabólica. No significa que el músculo haya dejado de funcionar, sino que ahora necesita proteínas de mayor calidad y una mayor distribución durante el día y un estímulo adicional para activar nuevamente la construcción muscular. Precisamente por esa razón llegamos al primer lugar de nuestra lista. La evidencia científica coincide en señalar que la proteína de suero de leche, conocida internacionalmente como whey protein representa una de las herramientas nutricionales más eficaces para ayudar a combatir la sarcopenia y favorecer la recuperación muscular en adultos mayores. Aunque muchas personas la relacionan exclusivamente con jóvenes que entrenan en gimnasios, la realidad es muy diferente. La proteína de suero de leche es un componente natural obtenido durante el proceso de elaboración del queso. Cuando la leche se separa, se forman dos fracciones principales, la caseína y el suero. Este último contiene proteínas de altísima calidad que posteriormente pueden concentrarse para producir el suplemento conocido como whey protein Lejos de ser un producto artificial, se trata de una fuente proteica ampliamente estudiada y utilizada en investigaciones médicas desde hace muchos años. La primera razón por la que ocupa el primer lugar es su extraordinario perfil de aminoácidos. Contiene todos los aminoácidos esenciales en proporciones óptimas y presenta uno de los índices de calidad proteica más elevados que existen. Esto significa que el organismo puede digerirla, absorberla y utilizarla con una eficiencia excepcional para favorecer la reparación y el mantenimiento del tejido muscular. La segunda razón es su altísimo contenido de leucina. Ninguna otra fuente proteica natural aporta una concentración tan elevada de este aminoácido responsable de activar la síntesis muscular. Recordemos que la leucina funciona como el interruptor que pone en marcha la maquinaria encargada de fabricar nuevas proteínas dentro del músculo. Cuanta mayor cantidad de leucina recibe el organismo en el momento adecuado, mayores son las posibilidades de estimular ese proceso, especialmente en personas que presentan resistencia anabólica. Pero existe una tercera característica que convierte al suero de leche en un aliado especialmente valioso para los adultos mayores. Se absorbe con enorme rapidez, en aproximadamente 30 a 60 minutos. Sus aminoácidos ya se encuentran circulando por el organismo y disponibles para ser utilizados por el músculo. Esa velocidad resulta especialmente importante porque permite superar con mayor facilidad la menor sensibilidad muscular asociada al envejecimiento. Numerosos estudios clínicos, incluidos grandes metaanálisis publicados en revistas científicas de prestigio, han demostrado que la suplementación con proteína de suero de leche, especialmente cuando se combina con ejercicio de resistencia moderado, favorece aumentos significativos de fuerza y masa muscular en adultos mayores. Incluso investigaciones realizadas en personas de entre 70 y 85 años observaron respuestas musculares sorprendentemente positivas cuando el consumo de esta proteína se acompañó de actividad física adaptada. Pero existe un factor aún más importante que cualquier suplemento o alimento, y descubrirlo puede marcar la diferencia entre aprovechar toda esa proteína o desperdiciar gran parte de su potencial. El factor que determina si todas esas proteínas realmente se convierten en fuerza, músculo y energía no se encuentra únicamente en el plato. Existe un elemento fundamental que actúa como el gran activador de todo este proceso, el movimiento. Más específicamente, el ejercicio de resistencia adaptado a su edad, a su condición física y a sus posibilidades actuales. Muchas personas escuchan la palabra ejercicio y automáticamente imaginan gimnasios, pesas pesadas o entrenamientos agotadores. Pero quiero aclarar algo muy importante. Fortalecer los músculos después de los 60, 70 y 80 años no requiere convertirse en un adulto. No necesita levantar grandes cargas ni realizar rutinas extremas. Lo que realmente necesita su cuerpo es recibir una señal clara de que esos músculos todavía son necesarios.
Esa señal puede ser algo tan sencillo como levantarse de una silla varias veces de manera controlada, subir y bajar un pequeño escalón, caminar diariamente con intención o realizar sentadillas suaves utilizando una silla como apoyo para mantener el equilibrio. Estos movimientos simples envían un mensaje al organismo: necesito conservar y fortalecer este músculo porque todavía lo utilizo. La ciencia es muy clara en este punto. Sin el estímulo del movimiento, el cuerpo no tiene una razón suficiente para utilizar todos esos nutrientes que recibe. Puede consumir la media proteína disponible, pero si los músculos no reciben una señal de trabajo, gran parte de ese material no será aprovechado de la manera óptima. Piensa nuevamente en la construcción de una casa. La proteína representa los ladrillos de máxima calidad. Pero si no existe un trabajador que coloque esos ladrillos en el lugar correcto, la casa nunca se construirá. El ejercicio es trabajador que toma los nutrientes y los transforma en tejido muscular real, en fuerza funcional y en una mayor independencia. Un estudio publicado en el Journal of Gerontology encontró resultados realmente interesantes. Adultos mayores que combinaron proteína de suero de leche con ejercicios de resistencia de baja intensidad durante 2 semanas lograron aumentar aproximadamente 1 kilogramos de masa muscular magro y redujeron de manera significativa el tiempo necesario para levantarse de una silla. Estos resultados no representan simplemente números en una investigación. Representan algo mucho más importante: poder levantarse sin ayuda, caminar con mayor seguridad y recuperar confianza en los propios movimientos. Además de la proteína y el ejercicio, existen otros 3 aliados que pueden potenciar todavía más sus resultados. El primero es la vitamina D. Este nutriente no solamente está relacionado con la salud ósea, también participa en el funcionamiento muscular. Cuando los niveles de vitamina D son insuficientes, los músculos pueden perder eficiencia y responder peor a los estímulos de fortalecimiento. Una de las formas más naturales de obtener vitamina D es mediante una exposición adecuada al sol. Pasar algunos minutos al día al aire libre, tomando las precauciones necesarias para proteger la piel, puede contribuir a mantener niveles saludables. En caso de sospecha de deficiencia, siempre es recomendable consultar con un profesional de salud. El segundo aliado es la creatina monohidratada. Durante muchos años fue asociada únicamente con adultos jóvenes, pero investigaciones recientes han demostrado que también puede ser beneficiosa para adultos mayores. Diversos estudios indican que puede ayudar a mejorar la fuerza y la función física cuando se combina con entrenamiento adecuado. Sin embargo, como ocurre con cualquier suplemento, especialmente en personas con enfermedades previas, debe utilizarse bajo orientación médica. El tercer elemento es el sueño de calidad. Dormir bien no es un lujo, sino una necesidad biológica. Durante las fases profundas del sueño, el cuerpo libera hormonas importantes para la reparación de tejidos y la recuperación muscular. Dormir pocas horas o tener un descanso fragmentado puede reducir la capacidad del organismo para aprovechar los nutrientes consumidos durante el día. Después de todo este recorrido, recordemos las 5 fuentes de proteína más importantes. En el quinto lugar encontramos el huevo entero, una proteína completa rica en aminoácidos esenciales y leucina. En el cuarto lugar apareció el pescado azul, con sus proteínas de calidad y sus beneficiosos omega 3. En el tercer puesto estuvieron los legumbres, un verdadero tesoro latinoamericano que, combinados correctamente, forman proteínas completas. En el segundo lugar encontramos el palo y el pavo, ricos en leucina y fáciles de aprovechar por el organismo. Y finalmente, en el primer lugar, la proteína de suero de leche, una opción respaldada por numerosos estudios debido a su excelente absorción y elevado contenido de leucina.
pero por encima de cualquier alimento requiere siempre esta idea. La fuerza muscular no depende de una sola comida milagrosa. Se construye con pequeños hábitos repetidos cada día. Una alimentación inteligente, movimiento constante, descanso adecuado y decisiones saludables pueden cambiar completamente la manera en que envejece su cuerpo. La edad no debe ser vista como el final de la fuerza o la independencia. Su cuerpo todavía tiene capacidad de adaptarse, responder y mejorar cuando recibe los estímulos correctos. Merece levantarse de una silla con seguridad, caminar sin miedo, disfrutar de sus actividades favoritas y compartir momentos especiales con las personas que ama. Si este video le ha aportado información valiosa, quiero pedirle que nos deje un comentario. Cuéntenos desde qué país nos está viendo, cuántos años tiene, y cuál de estas fuentes de proteína piensa incorporar en su alimentación. Su experiencia puede inspirar a muchas otras personas de nuestra comunidad. También le invito a compartir este video con familiares y amigos que pueden beneficiarse de esta información. A veces un pequeño cambio en los hábitos puede convertirse en una gran diferencia en la vida de alguien que queremos. Si todavía no forma parte de esta comunidad, suscríbase al canal y active las notificaciones para continuar recibiendo información de salud basada en ciencia y explicada de una manera sencilla. Soy el Dr. Carlos Y. Le agradezco profundamente por acompañarme hasta el final. Recuerda siempre, envejecer es parte de la vida, pero perder la esperanza y abandonar el cuidado de nuestro cuerpo nunca tiene que serlo. Con conocimiento, constancia y las decisiones adecuadas, todavía es posible vivir con más fuerza, más autonomía y más dignidad. Nos vemos en el próximo video, *600 palabras *.